Buen día, mi nombre es Rubia Costa Cortés, hago parte del grupo 315 de Biología Celular y Molecular. A continuación voy a hacer la exposición de la estructura de la membrana celular y mecanismos de transporte de moléculas. Entonces, la membrana celular es quien controla y protege como tal la célula de la entrada y salida de ciertas sustancias. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos un modelo de mosaico fluido. Este fue propuesto por Singer y Nicholson en el año de 1972. Y pues, como podemos evidenciar, la membrana celular se encuentra conformado por fosfolípidos y por proteínas. Los fosfolípidos, a su vez, pues están conformados por glicerol y por ácidos grasos. Las membranas celulares las podemos encontrar tanto en células eucariotas como en células procariotas. En las células procariotas presentan una membrana de organoides y en las células eucariotas tenemos una membrana de esteroides. Pues en la célula como tal, en la célula eucariota, pues en la célula animal tenemos un colesterol, quien es el que controla la fluidez de la membrana celular, y pues también, como ya lo había nombrado anteriormente, está conformada por fosfolípidos, por proteínas integrales, proteínas periféricas. A su vez, los fosfolípidos presentan una conformación de glicerol en su cabeza y de ácidos grasos en su cola, y toda esta serie de fosfolípidos forman una bicapa fosfolipídica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la cabeza los fosfolípidos tengan glicerol, pues en esta parte son hidrofílicos, tienen su parte hidrofílica, y en los ácidos grasos tienen su parte hidrofóbica. Lo que quiere decir que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, tienen su parte polar y su parte no polar. También tenemos las proteínas integrales. Estas son proteínas transmembranales, quiere decir que atraviesan como tal toda la membrana celular. También tenemos proteínas periféricas, que solo se encuentran pues en su parte exterior y en su parte interior. Y como ya lo había dicho anteriormente, tenemos el colesterol, que es quien regula o controla la fluidez como tal de la membrana celular. En su parte externa encontramos carbohidratos, que es la que le da la forma detallada, asimetría como tal a la membrana celular, y que a su vez estos se unen a los glucosílidos, pues forman glucolipídicos, y si se unen a las proteínas forman glucoproteínas. Como tal, pues esta es la exposición de las partes de la membrana celular. También tenemos en cuenta que tenemos el transporte de mecanismos de sustancias de las moléculas, y estas pues presentan una permeabilidad selectiva. Pues la permeabilidad selectiva es aquello que controla que ciertas sustancias pueden ingresar a la membrana y cuáles sustancias no. Entonces, pues el transporte de esto es el que intercambia es el intercambio como tal de materia entre el interior de la célula y su ambiente externo. Encontramos diferentes tipos de transporte. Tenemos transporte de moléculas de bajo peso molecular y transporte de moléculas de elevado peso molecular. Dentro de las de bajo peso molecular, pues podemos encontrar el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana, y estas pueden ser por difusión simple o por difusión facilitada. Y el transporte activo también intervienen proteínas de energía en forma de ATP para poder transportar la molécula a otra parte de la membrana, y pues un ejemplo de esto puede ser la bomba de sodio o de potasio. También encontramos pues transporte de moléculas de elevado peso molecular, y entre estas están pues la endocitosis, la exocitosis y transitosis. Estas a su vez pues forman pues pinocitosis, fagocitosis, mechada por un receptor, y fotocitosis. En la parte de los endocitosis, pues estas requieren gastos de energía directa por las células, pues para poder cumplir su función de transporte. Esta es mi exposición básicamente de la estructura de la membrana celular. Muchísimas gracias, buen día.